¿Qué pasó, Nico? Una hora antes de los habituales Che Milei, que son a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana en punto tuiteó la presidenta del PJ y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre lo que contábamos recién, la presentación del recurso de queja de su defensa ante la Corte Suprema de Justicia por la causa de vialidad. Cuenta que ya se presentó el recurso de queja, es decir, ya está iniciado el expediente en la Corte Suprema. La novedad es que además del recurso de queja ante la Corte Suprema por considerar para que revise la condena que ya tiene y que después fue ratificada por la Cámara de Casación, que dice la Cámara de Casación se negó a responder sobre lo que consideraba la defensa de Cristina era un escenario de arbitrariedad manifiesta en la sentencia, ni dice que hubo una refutación concreta y razonada que se hizo en cada uno de los fundamentos dibujados. De eso dice Cristina, pero acá, y acá donde viene la novedad, es que previsiblemente, también me da a mí la sensación, y esto es algo que va a pasar, no sé si es la primera que lo hace, pero sí va a empezar a pasar muy seguido, es que la defensa de Cristina, razonablemente subrayo, recusó a Manuel García Mansilla, el cuarto miembro, digo el cuarto porque es el más nuevo, el último en entrar a la Corte Suprema de Justicia, que recordemos fue designado por decreto por el presidente Javier Milei. Dice Cristina, el referido personaje en la audiencia pública oficial ante el Senado había declarado que jamás aceptaría ser designado por decreto, no solo el incumplimiento de los procedimientos constitucionales y la falsa y mentirosa declaración en audiencia pública constituyen las causales planteadas, y suma como argumento para la recusación del juez que, como lo escuchábamos hace un ratito, el recorte que escuchábamos hace un ratito, la frase de el presidente Javier Milei diciendo que Cristina iba a terminar presa, considera la defensa de Cristina que si el presidente piensa eso y uno de los miembros del tribunal fue puesto por decreto por el presidente, o dicho de otra manera, está a tiro de decreto del presidente, porque así como te ponen con decreto, te sacan con un decreto, lo suma como agravante, como argumento para justificar la recusación. Así que doble movida de la defensa de Cristina, la que habíamos adelantado, el recurso de queja ante la Corte para que revise su condena en la causa vialidad, y también en este caso la recusación a Manuel García Mansilla para que en todo caso no pueda participar como juez de la Corte del trámite del expediente. A propósito de esto, estamos en comunicación con Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Juan Martín, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, Florencia. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Estamos, bueno, por un lado buscando miradas, sobre todo de conocedores del ámbito judicial desde la semana pasada, para tratar de entender el panorama y también pensar qué es lo que vende acá en adelante. ¿A vos te parece que la Corte definirá pronto y en todo caso qué? Mira, a ver, vaticinar qué puede llegar a ser el Poder Judicial cuando se trata ni más ni menos que como acusada de Cristina Fernández de Kirchner, o a veces como víctima, lo vimos también con la investigación del atentado que ella sufrió como víctima. Vaticinar algo es verdaderamente te diría una hazaña para un osado, porque cuando Cristina forma parte de los expedientes, lo que menos se puede hacer es tener algún tipo de previsión respecto de cómo va a aplicarse la ley, porque han hecho cualquier cosa respecto de Cristina en el marco de la persecución judicial que ella sufrió. Con esa salvedad, te diría que se espera un trámite largo, debería esperarse un trámite largo ante la Corte, por el simple hecho de que esta Corte ya intervino muchas veces en la causa. A lo largo de la investigación se llevó varias veces a la Corte cuando se estaban violando los derechos de Cristina como acusada en esta causa, cuando no se aprobaba la prueba que ella quería que se realice, cuando se le denegaban sistemáticamente sus derechos, cuando se llevó adelante un juicio oral y público sobre 51 obras y 49 ya habían sido juzgadas, cuando se quiso hacer el juicio y se acordaron que no habían hecho los peritajes
sobre las obras públicas que fueron a juicio. Entonces dijeron, bueno, empecemos el juicio, hagamos solo 5 peritajes, pero la juzgaron y la condenaron por 51. Esto es como adjudicarte 10 homicidios, pero tener un solo cuerpo y una sola autopsia. Digo, se violaron sistemáticamente todos los derechos para llevar a cabo estas investigaciones. Por eso estas investigaciones son absolutamente nulas, si se quiere, completamente disparatadas, violatoria del más elemental derecho a tener un servicio de justicia justo. Bien, en ese contexto, cada vez que se llegó a la Corte, ¿qué decía? Bueno, cuando haya sentencia definitiva, efectivamente esto va a ser analizado. No es el momento ahora, cuando tenga sentencia, si efectivamente a usted la condenan sin hacer la prueba que usted pide, vamos a analizar esta situación. Bueno, cuando la condenen, efectivamente ya hay una sentencia y hicieron solo 5 peritajes, cuando la causa es sobre 51 obras, ya lo vamos a analizar. O sea, la Corte a lo largo de estos últimos 5 años fue diciendo permanentemente, vengan cuando haya sentencia. Bueno, ahora hubo sentencia y se está llegando a la Corte. Por lo tanto, uno entiende que es el momento ahora en que la Corte analice y decida sobre esa sistemática violación de derechos que hubo en esta investigación. Todo eso, conociendo los tiempos de trabajo de la Corte y la profundidad del análisis jurídico que tiene que tener esta causa, a mí me indica que hay para larguísimo en la Corte. ¿Qué sería, Juan Martín? Años en la Corte. Eso Ahora, te iba a preguntar. En la carátula, Sí. ahí puede llegar a haber un problema y la política, una vez más, como fue en toda esta causa, meter la cola y que se quemen los códigos, las leyes y la Constitución, ¿no? Juan Martín, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Nico, ¿cómo estás? Justo te iba a preguntar eso porque yo he revisado algunas presentaciones, algunas decisiones de la Corte y no sé, en causas de lesa humanidad, por ejemplo, ha tardado más de 2 años. En la causa Vudú tardó 10 meses, fue en febrero de 2020 se presentó el recurso de queja y lo resolvió en diciembre. Por eso quería tener una idea de qué entendías vos por un trámite largo, porque... Sí, mirá, efectivamente, como vos decís, en las causas por genocidio, digo, ¿no? Los crímenes de la última dictadura, el delito más grave en el mundo, pero no lo dice Mena, no lo dice Nico Fiorentino, lo dice el Estatuto de Roma. No hay delito más grave en el mundo que ese. Bueno, la Corte tiene registro de 2 años y medio, 3 años, para dejar firmes o anular las condenas a los represores. Por lo tanto, se debería entender que en el margen de prioridades, la Corte tenía que resolver unas cuantas cosas antes que un recurso que se presentó hace 45 minutos. Ahora, sabemos que la política atraviesa todas las causas contra Cristina, pero hay un tema más, además, que creo que no se termina de entender muchas veces bien, fruto de este poco análisis que hay respecto a las cosas. Se va a definir en esta causa, ni más ni menos, que el rol jurídico del presidente de la Nación. Digo, porque a Cristina la condenó el Tribunal Oral y confirmó esa condena en casación, haciendo caso omiso a todos los planteos de defensa e incluso a la Constitución Nacional, que dice que el presidente de la Nación no es el administrador general del país, lo es el jefe de gabinete de ministros. Eso dice la Constitución en la reforma del 94, en el artículo 100. Por lo tanto, lo que resuelva la Corte va a estar haciendo una interpretación directa de la Constitución Nacional y va a cambiar de aquí en el futuro, hacia el futuro, cuál es el rol y las responsabilidades del presidente de la Nación. Porque recordemos que en este juicio lo que se cuestionó fueron 51 contratos de obra pública ejecutados, licitados y pagados por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, y se le está adjudicando irregularidades en esos expedientes al presidente de la Nación, que lo separan no más de 20 funcionarios de distintos rangos, jerarquías y jurisdicciones, pero además que no tiene ninguna posibilidad real de incidencia formal y directa en esos expedientes, sin contar un dato bastante ridículo, que en ese momento el gobierno de la provincia de Santa Cruz era opositor o adversario a nuestro partido y a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, pues, ríos de tinta sobre las peleas que hubo políticas. Gobierno de Peralta, ¿no? ¿Estás hablando?
¿Cómo? ¿El gobierno de Peralta de Santa Cruz, decís? Exactamente, ríos de tinta sobre esa película, y lo paseaban al gobernador por Clarín, TN, Canal 13, y resulta que hacía todo lo que Cristina le decía. Su director provincial de vialidad, es ridículo el planteo. Ahora, entonces, también hay un sí. análisis constitucional muy profundo, digo, eso también me indica que si se aplica el derecho y la Constitución, tiene un trámite largo este recurso. Vos recién decías algo con mucho sentido para mí, y es que cualquier causa judicial que la que esté atravesada, vinculada, ya sea como, en este caso como condenada, pero en otro caso como víctima, Cristina tiene particularidades por el peso, por el propio peso político de la figura. Subrayo esto porque si uno se desentiende de la persona y va a la estadística, según la información que yo tengo, si vos tenés otra naturalmente podés corregirlo, la Corte Suprema de Justicia suele abrir los recursos de queja en un 2% de las oportunidades, es decir, de cada 100 recursos de queja que se presenta, acepta 2, lo cual no sería un escenario muy auspicioso. Exacto, lo que sí, efectivamente, por eso te decía, en este contexto, en este recurso en particular, hay cuestiones federales y cuestiones constitucionales que hacen, te diría, la esencia del funcionamiento de nuestro país. Por eso me invita a pensar que sería imposible que la Corte no abra una condena contra una expresidenta de la Nación en la que está en juego ni más ni menos que la interpretación de la Constitución Nacional. Uh-huh. Digo, porque evidentemente, si esto fuese así, si se confirmara esta condena, bueno, hay que hacer una reforma constitucional de inmediato. Digo, el jefe de gabinete deja de ser el administrador general del país, pasa a volver a ser, como antes del 94, el presidente de la Nación. El presidente de la Nación pasa a ser responsable de lo que haga cualquier funcionario provincial en las 23 jurisdicciones de nuestro país. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Milei se imagina eso? Que va a ser responsable de lo que haga el director provincial de rutas de la provincia de Tucumán o del Chubut. Digo, me parece que hay cuestiones constitucionales muy presentes en este caso, sin hablar de la violación de derechos que sufrió. Digo, el principio del doble juzgamiento que fue violado, porque 49 de las 51 obras habían sido investigadas en el año 2008 y habían sido todas sobreseídos, no se había ni siquiera llamado indagatoria a la gente por ausencia de delito. Insisto, se le prohibió ofrecer prueba en el tribunal, se la condenó por hechos y circunstancias que no formaron parte de la acusación. Ahora, Juan Martín, por completo el principio acusatorio, sí. Vos mencionás claramente una discusión sobre todo constitucional. Hay algo... Que es la misión principal de la Corte. Hay algo muy importante que se pone en juego acá, además, que es la privación de la libertad, pero estamos hablando de que desde hace unos años, ante la primera condena, Cristina Fernández ya hablaba de proscripción, y ahora, bueno, la situación se vuelve más delicada porque podría confirmarse entonces la inhabilitación perpetua. ¿Vos considerás que, y sé que es una discusión secundaria, o quizá para vos no lo es, pero bueno, lo planteo para que lo conversemos, ¿vos considerás que Cristina debería en este contexto ser candidata o intentar serlo y después se verá qué es lo que la Corte resuelve? Mira, no, voy a escapar a tu pregunta. Bien. Porque me parece que no suma que yo opine respecto de si ella tiene que ser o no tiene que ser. Como militante político que trabaja hace ya casi 20 años, 15 años dentro de su proyecto político, yo quiero que sea todo lo que pueda, Cristina. Uh-huh. También creo que hay que parar de pedirle cosas, ¿no? Y hay que hacer otras cositas, tenemos que hacer otras cositas, otros para dejar de tener que pedirle a ella. Ahora, sin embargo, yo la quisiera ver en cuanta lista se pueda. Eso no hay ninguna duda. Me parece que no tiene que estar influido por esta cuestión. Uh-huh. De esto que estamos hablando es lo suficientemente grave para que sea atendido y sea solucionado como corresponde, encuentre su cauce en la ley y en la Constitución, y después políticamente que Cristina tome la decisión
que quiera y que deba tomar. Juan Martín, en términos de fechas, solo para que quede claro y sin que esto esté vinculado a una idea de ser candidato o no ser candidata en términos de fueros, las listas hay que presentarlas antes del 17 de agosto. Exacto. En caso hipotético, subrayo hipotético, que Cristina se inscriba como candidata, a partir de ese día ya que gozaría de la imposibilidad de tener que cumplir una condena que implique privación de la libertad, o es una vez que asumiría hipotéticamente como diputada? No. Desde el momento de la inscripción de las candidaturas Bien. ya comienzan a regir los fueros correspondientes a los legisladores. Ahora, cualquier resolución que pueda tener la Corte antes del 17 de agosto hace ejecutable esta... Está bien, el deadline es el 17 de agosto. Esta causa, chicos, estuvo desde el día que nació atravesada por el calendario electoral. Digo, lo hemos explicado varias veces. Cuando apuran ese juicio y se dan cuenta que se habían olvidado hacer las pruebas, los peritajes para saber si había o no había asfalto en la ruta 40, donde antes había pedregullo, se apuran porque comenzaba el año electoral. Comenzaba el 2019 la contienda electoral y por eso le ponen fecha para mayo al comienzo del juicio oral y público contra Cristina. Uno repasa los actos procesales de esta causa y cada instancia, el procesamiento del juez federal que investigó la causa, la elevación a juicio, el comienzo del juicio, la condena del tribunal el 6 de diciembre del 2022, el recurso de casación y esta resolución de casación denegando el recurso, todas están perfectamente cronometradas esas decisiones con el calendario electoral. Por eso, obviamente, no escapo a la pregunta que hacían recién, que es lo que todo el mundo está pensando y esta vez nos hace sospechar que incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación está involucrada en ese cronómetro, en esa calendarización de una causa penal de estas características, porque apuraron todos los términos. Fíjate vos cómo el otro día sale el rechazo del recurso de casación de la noche a la mañana, cuando nadie lo preveía, cuando no estaba ni siquiera, no se correspondía con los plazos, rechazan un recurso, la propia casación que había analizado este expediente y que sabe que ese recurso lo tenía que abrir. Sin embargo, lo rechazan para apurar el reloj para este recurso de queja. Bueno, todo está en línea con el calendario electoral. Juan Martín, no por una cuestión que tenga que ver con ningún tipo de morbo, pero sí para entender cómo es el funcionamiento, porque yo recién ahí contaba que por la edad de Cristina, en caso de tener que ejecutarse su condena, podría ejecutarse en un marco de prisión domiciliaria. ¿Cómo es el procedimiento por el cual una persona, en este caso Cristina, accede a la prisión domiciliaria? Primero va a una cárcel común, después tenés que iniciar ese trámite, ¿es todo automático? Para entender, sobre todo, para no hacerme el boludo, por el peso que tendría la imagen de Cristina detenida, ¿no? Para poner las cosas sobre la mesa. Sí, no tengo duda que algunos en este país están buscando eso. De todo lo que se trata esto es de algunos detentores del poder real de este país que lo único que quieren es tener esa foto. No tengo dudas. ¿Cómo funciona? Es relativamente sencillo. Todo depende del tribunal oral que la condenó, que es el que va a ejecutar la sentencia eventualmente si esa situación se produce. Cuando la Corte defina, si define en contra de los planteos del recurso de queja presentado hoy a la mañana por Cristina Fernández de Kirchner, por sus abogados, a partir de ese momento la sentencia es ejecutable. Se supone que inmediatamente el fiscal, sobre todo por el fiscal que tiene esta causa, que ya vimos el papelón y el circo que armó durante un juicio oral en el que no tenía una sola prueba, entendemos que ese mismo día el fiscal va a pedir, señor tribunal, ejecute esta sentencia. Y ahí mismo el tribunal podrá decidir de qué modo la ejecuta. Si la ejecuta en una prisión común, si la ejecuta con un arresto domiciliario, que es lo que correspondería por la edad, insisto, como vos bien decís, el Código Penal lo marca, que a partir de los 70 años es posible, y otra cantidad de circunstancias, ¿no? Así que la ejecución depende exclusivamente del tribunal oral que la condenó, que es el que va a ejecutar esta sentencia, y es imposible prever lo que va a hacer.
En términos normales, esto no debería, como se aplica en el 99,9% de las causas judiciales, resolvió la Corte, el tribunal recibe el expediente, ejecuta, si hay un pedido de arresto domiciliario, resuelve la concesión o no del arresto domiciliario y ahí se dispone lo que corresponda. Juan Martín, antes de cerrar, ¿puede cambiar en algo lo que defina, si es que hay alguna definición el jueves en el Senado? No, no creo que cambie, no creo que tenga nada que ver con esta causa ni que pueda cambiar nada en esta causa. Sí, me parece que puede cambiar en el sentido de un poquito de salud para nuestra república. Es imposible, es una vergüenza este uso, mal uso, malversación de la Constitución Nacional que intenta Javier Milei queriendo nombrar jueces por decreto, que ya lo había intentado Mauricio Macri en el 2016. Es violar la Constitución de cabo a rabo. Entonces me parece que el Senado tiene que ordenar de inmediato esa situación y que los pliegos que propuso el presidente de la Nación tengan su causa y su trámite en el Senado como corresponde. Entre esos pliegos está el de García Mansilla, Juan Martín, García que ya Mansilla, integra la Corte por eso Suprema. Se lo recusa hoy, porque vos fijate que la principal fuerza política que se está oponiendo a que García Mansilla haya asumido en estas condiciones a la Corte es el Partido Justicialista del cual Cristina es presidenta. Por lo tanto, ese hombre no puede resolver su situación. Sabe que está condicionando a todo el partido a que responden los 34 senadores que están en el Senado. Por eso se lo recusa. Yo lo decía pensando que si el Senado rechaza los dos pliegos, García Mansilla se mantiene en su puesto, se toma la decisión son todas especulaciones, pero puede pasar, ¿no? Sí. Se toma la decisión de rechazar el recurso de Cristina Fernández. Bueno, es un contexto en el que influye. Sí, claro, no, desde ese punto de vista sí, por supuesto que puede influir. Lo que digo yo es, no debería, en el sentido que son dos trámites completamente distintos, si querés, unidos a una sola cosa, volvamos a respetar la Constitución Nacional. Porque tanto para este juicio que se llevó a cabo contra Cristina como para designar jueces en la Corte, se están llevando puesta la Constitución Nacional. Es el reglamento por el cual nosotros vivimos en comunidad. Es el manual fundamental de la vida en social en la República Argentina. Se están cansando de mancillarla, de retorcerla y de violarla por intereses políticos. Tenemos que lograr que en algún momento, porque esto lo inaugura Mauricio Macri en 2016, ya van unos cuantos años, tenemos que lograr volver al cauce de la normalidad, que la política se defina en las urnas, que la justicia cumpla su trabajo, que tiene bastante deuda en materia de servicio de justicia con la sociedad, y se deje de hacer estas papelones persiguiendo opositores y se dedique a darle un poco más de justicia para la gente y que se respete la división de poderes y los miembros de la Corte se designen por el mecanismo que prevé el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Cuando el acuerdo le dé Senado juran, si no le da el acuerdo no pueden jurar, porque así lo dice la Constitución y no se pueden buscar atajos como el decretito por el cual la Constitución le permite al presidente nombrar embajadores o militares. Estamos hablando de la cabeza del Poder Judicial de la Nación, el que regula y define todos los conflictos que tenemos los 40 millones de argentinos. Entonces, se trata de volver al cauce de la Constitución, que la política vaya por su carril, que la justicia vaya por el suyo y el gobierno vaya por el suyo, todos respetando ni más ni menos que el manual que decidimos en democracia, que es el que regula nuestras relaciones. Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gracias por habernos atendido. No, por favor, chicos, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Otro, 15 minutos para las 9 de la mañana.